antes de comenzar la Eucaristía. A lo largo de 2 años de catequesis hemos aprendido que Jesús es Hijo de Dios, que nos ha llamado a ser sus amigos, que murió por amor para librarnos del mal y que ha resucitado y nos ofrece una vida feliz aquí y allá en el cielo. Sabemos y creemos que es Jesús el que va a venir a nuestro corazón. Y es por eso por lo que estamos contentos y hacemos fiesta. También hemos aprendido que no basta con comulgar una vez para ser su amigo. Tenemos que comulgar muchas veces y tenemos que rezar cada día y seguir acercándonos a los sacramentos. Y esto reconocemos que no es fácil y muchos niños no vuelven a la iglesia. Por eso os pedimos a todos los que hoy estéis con nosotros, padres, abuelos, catequistas y sacerdotes, que nos ayudéis con el ejemplo de vuestra vida y vuestra fe para que esta primera comunión sea el principio de una amistad cada día más fuerte con Jesús. Pedimos, Señor, por la Iglesia, que es la comunidad de los hijos de Dios, ayuda a la conciencia de justicia, de paz y alegría. Te pedimos por el mundo, por los gobiernos de todas las naciones, para que trabajen en la verdad y sean útiles para conseguir la paz y paz para todos, respetando la libertad, la religión católica y la cultura romana del Señor. por todos los hombres que se encuentran sin trabajo, enfermos, mayores, desatendidos, niños abandonados y maltratados, para que encuentren ayuda en nosotros y consuelo en el Señor. Rogamos al Señor. A nuestros padres, hermanos, padrinos, abuelos, para que nos eduquen en una vida más justa y pacífica, valorando a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Rogamos al Señor por todas las Saber un poquito de una señal, ¿sabes? Si te se olvida y te toca, no te acuerdas de la última, te El amor de Dios es tan maravilloso.
Ya vayamos a vaya dando tranquilamente. Ya te canto, rezáis un par de minutos y ya venga, vamos. Os quitáis el vídeo rápido. Más o menos 26 Nuestra parroquia se viste de fiesta para acompañar a vuestros hijos y en el día de su primera comunión. No quiero olvidar a todas las madres de estos niños y niñas que me han acompañado, ayudado y apoyado en todo durante el proceso de formación cristiana de sus hijos.
estén con todos vosotros. Querida comunidad cristiana, los niños y niñas que vamos a recibir hoy por primera vez a Jesús, queremos comunicaros algo importante antes de comenzar la Eucaristía. A lo largo de 2 años de catequesis hemos aprendido que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha llamado a ser sus amigos, que murió por amor para librarnos del mal y que ha resucitado y nos ofrece una vida feliz aquí y allá en el cielo. Sabemos y creemos que es Jesús el que va a venir a nuestro corazón. Y es por eso por lo que estamos contentos y hacemos fiesta. También hemos aprendido que no basta con comulgar una vez para ser su amigo. Tenemos que comulgar muchas veces y tenemos que rezar cada día y seguir acercándonos a los sacramentos. Y esto reconocemos que no es fácil, y muchos niños no vuelven a la iglesia. Por eso os pedimos a todos los que hoy estéis con nosotros, padres, abuelos, catequistas y sacerdotes. Que nos ayudéis con el ejemplo de vuestra vida y vuestra fe, para que esta primera comunión sea el principio de una amistad cada día más fuerte con Jesús. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
y en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues, os he llamado a veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Permaneció aquí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán su rostro, Señor. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo, y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero podrían contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria al Señor.
queridos niños que hacéis hoy la primera comunión, Pedro, Nayara, Dante, Fernando, Daniela, Adrián, queridas familias, queridos padres, catequistas, toda la comunidad cristiana que nos reunimos aquí. Hoy pues es un día muy especial. Los niños que reciben por primera vez a Jesús en la Eucaristía pues llevan ya bastante tiempo preparándose para este momento. Precisamente el Evangelio que hoy escuchamos de este día nos ayuda a entender algo muy importante. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues que llama a cada uno por su nombre y le dice personalmente: tú sígueme. A ti el Señor personalmente le dice: sígueme. Y Pedro, pues quizás hace en el Evangelio algo que también hacemos nosotros. En vez de mirar a Jesús, pues mira al otro, mira a Juan y le dice: ¿y este qué? Es decir, ¿este qué va a hacer? ¿Este cómo va a seguir al Señor? Y Jesús responde: ¿y a ti qué más te da? Tú sígueme. Es decir, esta respuesta de Jesús es muy clara. Jesús nos está diciendo: tú no te compares a los demás, no mires a los demás, lo importante es que tú camines conmigo. Porque hoy Jesús nos quiere preguntar, o no nos pregunta, si nosotros por nuestros méritos estamos aquí, sino que Él nos dice: tú quieres ser mi amigo, tú sígueme. Y eso es, queridos niños, la primera comunión. Es empezar una amistad nueva, profunda, una relación nueva con Dios, una relación nueva con el Señor, con Jesús. Y hoy Jesús pues quiere entrar de una manera muy especial dentro de nosotros. ¿Cómo hizo Jesús? Nosotros pues quizás le preguntamos al Señor cómo lo hizo Él. Él cómo lo hizo, pues Él caminaba por Galilea, curaba a los enfermos, abrazaba a los niños, murió, resucitó y viene a nosotros hoy en un pedacito de pan consagrado. Y podemos preguntarnos: ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo puede ser tan grande Jesús y caber dentro de nosotros cuando lo comulgamos, cuando lo tomamos? Pues precisamente porque el amor de Dios es así, es inmenso y es cercano al mismo tiempo. San Agustín, comentando este Evangelio, decía que Pedro representa la vida del esfuerzo, la vida del camino, mientras que Juan lo que representa es la amistad íntima con el Señor. Y eso nos quiere decir Jesús que seamos también como los dos, como Pedro y como Juan. Como Pedro porque hemos de ser valientes para cumplir los mandamientos, que se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es decir, hemos de ser valientes para hacer el bien. Hemos de ser capaces de ayudar a los demás, a vuestros padres. Hemos de pedir perdón, hemos de saber levantarnos cuando metemos la pata. Por eso también pues quiere que seamos como Juan, que seamos amigos cercanos de Jesús,
seamos niños que rezan, que podamos hablar con Él, que sepamos quedarnos en silencio delante del sagrario. Y la comunión, pues, no termina ya hoy, sino que hoy empieza algo nuevo. ¿Por qué? Porque sería muy triste prepararnos también para este día, para esta fiesta, y luego olvidarnos de Jesús. Es como si tenemos un amigo que nos ha dicho: yo quiero estar siempre contigo, y después pues nunca más le volvemos a hablar. Y Jesús pues quiere encontrarse con nosotros, siempre a lo largo de nuestra vida. Y a vosotros, padres, pues vuestros hijos miran también más de lo que pensáis. Es decir, la fe entra por el oído y entra también por el ejemplo que le dais los padres. Ellos pues van a aprender a amar a Jesús, a amar la Eucaristía si ven que vosotros la amáis. Van a aprender a rezar si ven que vosotros rezáis. Van a aprender a perdonar si lo ven en casa, cómo os tratáis vosotros si os perdonáis. Por eso, porque cada vez que comulguéis, cada vez que recibáis la Eucaristía, Jesús repetirá por dentro: yo estoy contigo, no tengas miedo, tú sígueme, nos lo dice hoy el Señor. Porque nunca nos olvidemos de este día. Quizás podemos olvidar muchas cosas de este día, pero que no olvidemos, que recordemos que un día Jesús ha venido a nuestro corazón y nos llama a sus amigos. Pues hoy le pedimos también a la Virgen María, a su madre, que tenemos también a nuestra Madre María, que ha llevado a Jesús en su corazón, pues que nos enseñe, verdaderamente pidámosle a ella, que a nosotros nos enseñe a querer a Jesús, que lo podamos escuchar y que lo podamos seguir toda nuestra vida. Señor nos salve. Ahora voy a presentarle a estos niños que por primera vez van a recibir la comunión. Fernando, Nayara, Adrián, Dante, Daniela y Pedro. Señor Padre, nuestra comunidad parroquial ha cuidado durante tiempo la formación cristiana de estos niños y niñas. Todos ellos pertenecen a la Iglesia por el bautismo, pero les falta aquella más plena vinculación a la Iglesia que les hará miembros perfectos con todo derecho del pueblo de Dios. Por ello, en nombre de esta comunidad parroquial, en nombre de ellos mismos, que se comprometen a completar su formación cristiana y a procurar su crecimiento espiritual, les pedimos que por primera vez les dé la comunión. Jesucristo el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Oremos llenos de confianza. Te pedimos, Señor, por la Iglesia,
es la comunidad de los hijos de Dios. Ayúdale a anunciar su mensaje de amor, de justicia, de paz y alegría. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por el mundo, por los gobernantes de todas las naciones, para que trabajen desde la verdad y sean útiles para conseguir la paz y pan para todos, respetando la libertad, la religión católica y la cultura. Roguemos al Señor. Por todos los hombres que se encuentran sin trabajo, enfermos, mayores desatendidos, niños abandonados y maltratados, para que encuentren ayuda en nosotros y en consuelo en el Señor. Roguemos al Señor. Por nuestros padres, hermanos, padrinos, abuelos, para que los eduquen en una vida más justa y pacífica, valorando a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Rogamos al Señor. Por todos los niños que en estos días recibimos a Cristo por primera vez, para que no le abandonemos nunca y sigamos siendo amigos suyos, rogamos al Señor. Por todos los que hoy nos acompañáis en este día inolvidable, para nosotros y que nos sigáis ayudando a crecer en la fe y amistad con Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por la mediación de tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Señor, aquí tienes la luz. Quisiéramos que tu luz
seas luz para nuestros padres y amigos, luz de ayuda, de cariño, de ternura. Tú eres la única luz. Esta vela queremos que sea testimonio de todos los niños y niñas que creemos en tu resurrección y que un día nos des parte de ella. El agua y la tierra hacen crecer las plantas. También por ella hemos recibido la vida de los hijos de Dios en el bautismo. Te damos gracias por nuestro bautismo y por todos los que con su cariño nos han hecho vivir y crecer. Te presentamos, Señor, el catecismo, herramienta esencial que nos ha permitido durante 2 años conocerte y aprender de ti. Gracias a él, hoy estamos aquí con gran alegría y fe. Señor, te ofrecemos esta flor, símbolo de tu providencia. Es lo que somos nosotros. Nuestros padres y catequistas han puesto en nosotros la semilla de la fe y que está empezando a dar fruto. Míralas, son pequeñas. Necesitamos que tú las tienes para que nuestra fe crezca cada día más. Te presentamos, Señor, este pan, que es fruto de la tierra y de los trabajos de los hombres. Al convertirse en tu cuerpo, que pronto vamos a recibir, únenos en el amor a cuantos participamos de ti. Señor, te presentamos el vino, que será pronto la sangre de tu Hijo, que vamos a recibir. Sea para nosotros fuerza para caminar toda nuestra vida en caridad y alegría. Amén.
nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra vez de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles. Canta, venimos de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa León, por nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan del pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate de tus hijos, Pedro, Nayara, Dante, Fernando, Daniela y Adriana, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación. En la mesa de tu familia, concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad desde los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Santo Hijo, hemos participado en el banquete de la Eucaristía, de tu cuerpo y de tu sangre, alimento de nuestra alma. Gracias, Señor. Jesús, sin ti nadie es fuerte, nadie puede caminar. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Jesús, por mi vida que es preciosa. Gracias por mis padres, mis abuelos y mis tíos. Gracias por todo el cariño que me dan. Te doy gracias, Señor Jesús, por darme la vida y por toda mi familia. Gracias por este día tan especial para mí. Te pido salud para todos y gracias por crear un mundo en el que todos nos sintamos felices. Jesús, gracias por darme la familia tan buena que tengo. Gracias por elegirme para hacer la comunión. Gracias por darme la vida. Te quiero, Jesús. Aunque no te vea con mis ojos, te siento en mi corazón. Gracias, Jesús, por este día tan importante para mí y para mi familia. Señor mío, eres tan guay que te quiero mucho. Quiero pedirte un favor, que toda mi familia tenga salud, incluso mi tati Manuel. Eres el mejor. Jesús, hoy me siento muy feliz. Gracias por darme la familia que tengo. Gracias porque he aprendido a conocerte en la catequesis. Jesús, eres mi mejor amigo. Oremos. Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues antes de terminar, Don Isaac y yo hemos colaborado para hacer un obsequio a estos niños y niñas
para que tengan un recuerdo de su primera comunión. Leo el texto personalizado con el nombre de cada niño